Yo me recuerdo recién saliendo de Puerto Rico para aquellos años, en el 2017, cuando sucedió lo del huracán María, que aunque fue devastador, fue malo. Tuve que vender mis cosas, tuve que vender mi casa, tuve que salir. Fue malo, pero a la vez me impulsó para hacer lo que tenía que hacer y para que Dios me sacara y para que a la vez comenzara progresivamente un castigo contra el montón de sinvergüenza que siempre han estado, perdónenme la definición, pero vamos a decirlo fino, en la lactancia materna de Guille, como decir la teta de Guille. Porque cuando sucede allá, el peor huracán que jamás ha existido en toda la historia moderna en Puerto Rico, es una cosa impresionante como la antena de Roncador, una antena impresionante, alta, gigantesca, que mi abuelo hizo ahí y se hizo por fe. El señor la rompió y la dobló. Y para ese tiempo ya mi abuelo, ¿cuánto llevaba de fallecido? Unos 5 años. Se la rompió en la cara a todo ese montón de sinvergüenza que se quedaron allí, porque ellos, no sé, parece que pensaban que quedándose con algo que no era de ellos garantizaba el hecho de que como ellos no saben hacer nada más y quizás el miedo de que yo más o menos sabía lo que era cada cual, o que si yo hubiese tenido algún puesto administrativo o la familia de Gillo hubiera tenido algún puesto administrativo, pues los iba a votar como bolsa. Y de verdad, pues en eso sí les doy la razón. Pero si desde el principio hubieran tenido quizás la actitud correcta, hubiera sido bueno tenerlos de aliados y no de enemigos. Yo voy a leer este posteo porque este video que yo estoy haciendo aquí, ¿cuánto? 2000, como unos 7 años después de un video que hice poco después de haberme ido de Puerto Rico, como que me lo recuerda. Poco después de haberme ido de allá, del huracán María, yo hice un video hablando la realidad de allá para zafarme, porque allá en ese país, en Puerto Rico, estaba entre la espada y la pared. La gente pensaba, se estaba muriendo de la envidia porque pensaban que yo me había quedado con eso porque meramente yo salía en un programa de televisión ahí que me grababan de mala gana y en un espacio que me habían dado. Entonces, como el puertorriqueño en su gran mayoría es bien envidioso, pues había gente que me tenían envidia y estaba yo enfrentando cosas externas y cosas internas, porque realmente yo no me había quedado con nada allí. Y además, si me hubiese quedado no, o hubiese sido un primo mío o mi abuela, eso no es asunto de nadie, pero son entrometidos. Sucedió que en medio de la pandemia, y esto yo lo había grabado en un video hace unos años, yo explicaba las razones por las que me fui, porque fue la copa que colmó el vaso. Ya yo había sufrido acoso de este señor que se quedó con todo allá en el ministerio, el señor Tommy Figueroa, a través de su junta, porque él tenía miedo. Nadie ataca a lo que no teme. Y esto fue la copa que colmó el vaso, porque yo no hice nada de hacer revolús legales por respeto a mi abuelo. Yo me quedé tranquilo a ver qué Dios hacía. Y lo que viene después es el huracán María, que fue el visto verde para que yo me acabara de largar de allá. Y mira, ha sido de bendición para todos, porque aquí hemos estado en nuestras transmisiones de oración, en nuestros programas, etcétera. Y bueno, yo hice una grabación sintiendo repugnancia y asco, porque todos los que pasamos allá en el huracán María, la situación, sabíamos. O sea, allá no había agua, no había luz. Es importante, ¿verdad?, también decir, la gasolina llegaba de vez en cuando y de cuando en vez, y había que administrarla. Y yo, pues, imagínate, vamos a dejar de lado lo que sea yo nieto de Gillo, no, sino que es que yo era ya un empleado, olvídate, desde comienzo de milenio. Y fui a buscar agua y estaba en el carro con mi hijo de 3 o 4 años y un gordo sinvergüenza, esposo de otra sinvergüenza, que eso es una cosa increíble. El gordo ese, ¿cómo es que se llama? Sigfrido Justiniano, esposo de una señora de nombre Ibeliz, que es parte de la junta directiva. Cuando yo fui a pedir agua a ese ministerio, me dijeron que no me podían dar agua a mí, en el ministerio que mi abuelo fundó, que no me podían dar agua porque había que pedirle permiso al dueño, y el dueño de ese ministerio era Tommy Figueroa. Me lo dijo ese señor, un gordo sinvergüenza, que yo me acuerdo que cuando salíamos, cuando mi abuelo tenía la condición,
salíamos, yo iba por ahí con él, iba gente de ahí del ministerio a comer, y ese gordo siempre pedía en Ponderosa los platos más grandes, un gordo sinvergüenza. Entonces, en una ocasión, yo me recuerdo cuando estábamos en una fiesta de despedida del año, un año antes de que mi abuelo partiera con el Señor, mi abuelo tenía una condición y era de Alzheimer, y todos saben, los que trabajan bueno, con personas mayores, todos saben que cuando dan estas cosas a veces, pues, no solo se pierde el sentido de la memoria. Él nunca se olvidó de mí, pero también tenía unos periodos en los cuales sin querer salían como que cosas violentas. Por ejemplo, te tiraba así, pero era meramente la condición. Y ese gordo sinvergüenza, pues sin querer mi abuelo lo hizo así por esa condición, y delante de todo el mundo entonces se levantó, se molestó y haciendo cosas sin ni siquiera por lo menos tener una paciencia y saber que es que Gille tenía una condición. Y así eran ellos. Así eran ellos. Todas estas cosas las conocen muchas personas allá, lo que pasa es que meramente callaban. Entonces, yo me estoy como que recordando de todo eso y no sé, pero yo hago este video hoy día porque estoy próximo a ir para allá de visita a Puerto Rico, y de momento me vino a la cabeza todo eso y me negaron en el huracán María, me negaron el agua a mi hijo y me tuve que regresar sin agua. Cuando me regreso, yo orándole a Dios, viene un digger, que son de estos, no sé cómo es que le dicen en los países, digger, que son los que mueven, los que mueven los escombros y todas estas cosas, porque el huracán había dejado desastre. Entonces comenzó a mover todos los escombros y, digámoslo así, por equivocación rompió una terminal de agua, y lo que hizo Acueducto y Alcantarillados cuando pasó es que cuando la terminal de agua fue rota, le soldaron una llavecita a esa terminal y de ahí nos pudimos abastecer. Y yo, como cualquier hijo de vecino, como cualquiera de por ahí, me tuve que abastecer pues obviamente de agua allí para mi hijo, que para ese tiempo tenía unos 3 añitos, casi para 4, mi hijo Liam. Me negaron el agua, y te lo digo con nombre y apellido porque a mí no me importa. Esa fue la copa que colmó el vaso. Todavía cuando ellos tienen su estúpida reunión, que están llorando como tontos porque la torre de Roncador se la rompió Dios en la cara, porque es una cosa increíble. Sucede ese huracán María y esos brutos no ven que es Dios que les rompió esa torre por todas las charlatanerías que han hecho contra la familia y con tantas cosas que han venido a hacer, de la mafia que han formado. Todas las torres de alrededor intactas, y la torre de Gille parece que como que después del huracán María algo le hizo así. Como que una mano la apretó, como que una mano la rompió. Y eso es por ello. Porque ya Gille tenía 5 años que se había ido. Ellos se quedaron. Lambezapato, Lambestaca, la junta esa. Cuando mi abuelo murió, ellos ni siquiera me llamaron. Nadie me llamó, nadie, ni empleado, ni familia, nadie me llamó para decir que en la madrugada mi abuelo estaba teniendo un ataque al corazón o para tratar de orar ni nada, sino que llamaron a Tommy. A la siguiente hora, y bueno, y lo increíble es que cuando yo estoy, cuando yo estoy ese día anterior a eso, yo estoy sintiendo como una bendición de Dios. Entonces de ahí yo me tuve que reponer, porque de ahí en adelante comencé a... Bueno, lo podía comparar inclusive como cuando mi mamá murió, pero yo no estaba como que, digámoslo de esa manera, percibiendo que era que mi abuelo iba a morir. Entonces era como que un poder de Dios preparándome para tener fuerzas para lo que venía de ese montón de envidioso. Entonces yo me levanto, ya abuelo G ya había muerto, nadie me llama, voy normal al trabajo a las 8 de la mañana, subo, nadie me dice nada, me pongo a hacer las cámaras en el culto de los viernes, nadie me dice nada. Y de momento pasan esos imbéciles frente a mí ahí en el púlpito o en el altar del culto de los viernes, donde yo por primera vez prediqué, y de ahí arrancó mi ministerio, gracias pues obviamente a mi abuelo Gille, y me dicen ahí frente a la cara, y a mí como camarógrafo, dicen así a todo el mundo en televisión, y como que yo soy un camarógrafo más, que mi abuelo murió, que Gille murió. Así fue que me enteré yo que mi abuelo murió. Y aún a pesar de eso, yo me quedé ahí años más, aguantando, bajando por la guardia, pudiendo haber demandado a esos sinvergüenzas por acoso, porque hay mucho más. Y hoy yo inclusive hice hasta un posteo. Hice un posteo porque es que, mira, a mí a veces me da cosa, porque, mire, hace unos días hice una bobería ahí de un video que me grabaron unos amigos americanos aquí en Estados Unidos, porque aquí
te respaldan, te apoyan, etcétera, en el boxeo. Que ya yo estaba cansado, ya no daba para más y hasta salí hasta lento, ya me estaban los evangelocos, unos de Chile, otros de otro lado, con la imagen de Gille ahí para llamar la atención en sus memes, como a veces hacen ellos en su porquería de página de la sana doctrina, tomando mi video de burla, ay, el nieto de Gille, el boxeador. Entonces yo los tiré al medio y el malo era yo. Y es un revolú. Esta gente, a mí siempre me han preguntado que qué se siente ser nieto de Gille. Bueno, compadre, pues te estoy diciendo solamente un lado de la cucharada amarga. Voy a leer, porque este posteo yo lo escribí en Facebook, pero yo también hago este video para que esto quede para la historia, aunque ya yo hice un video previo cuando salí de allá de Puerto Rico. Y a mí lo que me llama la atención es que hago un video en TikTok y salen un montón de boricua cafre, de esos cafres que se creen los más boricuas, que yo creo que ni de Puerto Rico eran, yo creo que era de aquí de Estados Unidos, a decir que yo no me veía puertorriqueño. Bueno, puertorriqueño soy, lo que pasa es que de los cafres esos así como se ven, no. Entonces, estas cosas son increíbles. Voy a leer. Dice, por aquí recordando cuando Tommy Figueroa, eso yo escribí en Facebook, cuando Tommy Figueroa y su junta directiva de la cadena Sin Milagro me amenazaron que tenía que elegir entre el espacio de mi programa de 1 hora que tenía en un horario que casi nadie veía. Porque imagínate, o sea, mis programas eran buenos, la gente los veía, pero ellos no me sacaban del sábado a las 2 de la tarde 1 hora. Y varias veces ellos hasta me suspendieron de empleo, de sueldo y de programa por cosas injustificadas, hasta por un vecinito ese, caco, sinvergüenza, cafretón, charlatán, de frente al ministerio en una ocasión que me suspendieron sin empleo y sueldo y qué sé yo, y un revolú y fastidiando con Gille, como era ya mayor y quería, yo no sé, él se dejaba como que intimidar mucho por esa gente. Y me suspendieron sin empleo y sueldo por algo de una persona, un problema personal con un vecino sin vergüenza, que hasta con cargos penales que se le dice, o con cargos y todo, tenía problemas con la justicia y qué sé yo, al frente, porque era pana de Tommy Figueroa, porque lo conocía, o porque se fue a quejar al ministerio. Y todo el que se iba a quejar al ministerio, ese tipo venía y me llamaba aparte con cosas que no tienen que ver con el trabajo y que eran personales, y hacía un revolú con la junta directiva y un desastre, porque él tenía miedo de que yo me iba a quedar con el ministerio o que yo era un prospecto para quedarme con eso, y ahí yo nunca fui nada de la junta. Él puso a un primo mío de miembro de la junta directiva, que realmente mi primo nunca predicó, no hizo nada, y mi tarjeta que mi abuelo me dio de evangelista, ellos me la quitaron. O sea, ellos dijeron después que esa tarjeta no era válida. No voy a decir ellos, es Tommy Figueroa y su esposa Tirsa. Ellos fueron los que se quedaron con eso. Y ahí ahora está trabajando el hijo de ellos, que se puso a estarme escribiendo por TikTok. Tienen los pantalones, de verdad, pero vi una cosa brutal. Ustedes se creen que yo soy Gille y que ustedes a mí me intimidan, o que yo soy un anciano de más de 80 años. Yo tengo bastante fuerza y soy bastante jovencito, y si se ponen con esas cosas, yo les digo, ya yo no vivo en Puerto Rico, se los digo y se los quiero decir allá, porque yo sé que aquí hay un viejo chismoso que se llama Félix Kardec, que es también parte de la junta directiva, que él siempre es el que se la pasa por la internet y le manda a él todos los chismes cibernéticos que yo los conozco a ellos, los conozco. Entonces, tienen los pantalones. Y ustedes bien dicen, no, yo no soy Gille, no, que no habrá otro. Claro que no habrá otro, porque si yo fuera yo, y si hubiera sido realmente el hijo, ustedes se van para afuera. Es una cosa brutal. O sea, claro, no habrá nadie como Gille. Si lo dicen en el contexto de que yo no me voy a dejar engañar con ustedes, eso sí, yo no seré como Gille jamás. Y cuídate, se los cuido, cuídense de estarse metiendo en mis páginas y de estar que si el hijo, que si el familia, que si cuídense de eso, porque ya yo no vivo en Puerto Rico y aquí yo tengo mis contactos. Así que yo no voy a aceptar más acoso y se los digo. Voy a seguir leyendo por aquí. Es más, voy a leer desde el principio. Dice, por aquí recordando cuando Tommy Figueroa y su junta directiva de la cadena Sin Milagro, porque eso no tiene milagro allá, mucho el nombre, la cadena Sin Milagro y el ministerio Cristo se fue. Dice, me amenazaron, este fue otro caso, que tenía que elegir entre el espacio de mi programa de 1 hora que tenía en un horario que casi nadie veía, 2 a 3 de la tarde. Entonces, cuando llega David Aymon, le dan un montón de espacios en donde los programas de mi hermano David sí se ven. Yo feliz. Pero es que era lo mismo con todos, fuera David Aymon o fuera cualquier otra persona con contenido bueno, porque yo les recomiendo 100% a David. Pero a todos los ponía y sabían que mi contenido era bueno, ustedes me conocen, pero a mí siempre me dejaban solo en un horario
de 2 de la tarde a 3 de la tarde y me ponían en una retransmisión y que a las 12 de la noche. Porque tenían envidia, porque no querían que se diera a conocer mi nombre. Porque ellos siempre querían hacer ver que como que Guille parece que tuvo 3 hijas, ya, no tuvo nietos, no tuvo nadie que predicara, la hija de él no predicaba ni nada, porque se quería quedar con todo ese tipo mafioso. Y ahí había antes otra persona a la cual abuelo Guille había nombrado como vicepresidente, que era un tal Michael Rivera, que después por un revolú se fue, pero después cuando Guille lo nombró al vicepresidente, habían 2 vicepresidentes y era él también. Él tenía eso todo planeado para quedarse él con todo. Entonces, voy a seguir escribiendo por aquí. Dice, bueno, esto fue, ellos me reunieron, yo se lo voy a escribir, pero yo el posterior yo me lo sé. Ellos me reunieron una vez, porque supieron que yo estaba en el boxeo. Y allá, la Federación de Boxeo, una gente de la iglesia de Wanda Rolón, mira, esa gente me hicieron la vida imposible, porque según ellos yo no estaba apto para el boxeo, porque que parece que yo predicaba y que me querían proteger y yo no sé qué. Mira, esa gente horrible, un acoso, pero también los del Ministerio Cristovino. Me llamaron aparte la junta, ese tipo, y me dijeron que yo tenía que elegir entre el boxeo y que tenía que elegir el programa, o el boxeo o el programa. Entonces yo estoy entre la espada y la pared, porque para aquel tiempo yo lo único que tenía era eso para evangelizar, y eso me lo había dado mi abuelo. Pero él se había apropiado de algo que no era de él. Ese canal nunca fue de él. Eso era de mi abuelo. Entonces, yo tuve que elegir el programa. Y yo pude haber demandado por eso, porque eso es acoso. Tú no puedes llamar a un empleado como ellos me veían, ¿ves? O por lo menos querían verlo. Tú no puedes llamar a un empleado y decir que no puede boxear y que tiene que elegir entre el programa que su abuelo le dio al boxeo. Cuando ahí ellos tenían a otra persona que boxeaba en contabilidad de nombre Carlos, pero él sí lo podía hacer. Sí. Entonces, dice, yo digo aquí, además de que no te demandé en aquel tiempo por respeto a mi abuelo, después de todos estos años, ahora tengo los dos. Tengo mi boxeo, tengo el boxeo aquí en Estados Unidos y tengo mi programa, que mira, solo yo hago todas estas cosas donde ustedes pueden, ¿verdad?, ser bendecidos con todo lo que se muestra en ilustraciones, shorts, etcétera, como va evolucionando la tecnología, y hasta se ve mejor haciéndolo yo todo que ese montón de incompetentes que ellos tienen allá, que me grababan las cosas de mala gana. Mira, todo solo yo aquí, y con mi boxeo y todo, y desde aquí, desde los Estados Unidos. Entonces, yo escribo ahí, mejor que la baratija que ustedes hacen allá, y por ese espacio que me daban, por el cual yo no recibía nada, solo la envidia de muchos en Puerto Rico de creer que yo era el que estaba al frente de ese ministerio, cuando realmente siempre fuiste tú, siempre fue ese señor. Les deseo todo lo mejor, que hasta el fin de sus días sigan pegados de la teta de Guille y grabando en las escenografías esa horrenda de la vecindad del Chavo del Ocho, que la vecindad del Chavo del Ocho obviamente se veía mejor, y según ellos, como tienen ese ministerio ahí, ellos siguen el legado. Compadre, ustedes nunca siguieron el legado de nadie, porque ese legado a usted no les tocaba. Y cuando Guille recién murió, ellos no me querían llamar a predicar de nada, de hacer así. Ellos ponían un montón de viejos sinvergüenza, lambezapatos que tenían ahí evangelistas, que después los fueron dejando a ellos también, siguiendo el legado, y ponían ese montón de viejos ahí, y después cuando los ponían a predicar el sábado, eso no se soportaba, Dios mío. Yo estaba de camarógrafo y eso no se podía soportar. Mire, lo aburrido que esa gente predicaban, y todo eso se fue cayendo porque la gente no soportaba. Ese tipo de personas eran para predicar por allá, por los campos, por donde quiera, por otros lados, pero no para predicar ahí en un ministerio, en un culto de los sábados. Entonces, una cosa brutal. Ahí está tu legado. Dios te tumbó la torre de Roncador. No solo eso, así se han ido desmenuzando poco a poco. Y todavía los otros días el hijito de él tiene los pantalones de venir aquí, que ya, mira que tu abuelo. Como que el hecho de que Guille sea mi abuelo significa que yo voy a ser un anciano de 80 y pico de años, que me voy a dejar, bueno, por estar tranquilo o por no buscar problemas, que me voy a dejar decir o que me voy a dejar dominar. Y eso parece que es la cosa que ellos tienen. Entonces, yo me he dado cuenta, porque voy a ir ya mismo a Puerto Rico y me he dado cuenta, gente que yo conocía, entrando en la política, entrando en cuanta cosa, pero en donde quiera que yo ponía mi mano allá en ese país para tratar de entrar,
siempre me hacían la vida imposible y siempre me bloqueaban. No había ninguna forma de entrar en ningún lado. Y ellos allá en la política, sí, no, estoy viendo aquí, yo estoy viendo por ahí, yo no voy a decir quiénes son, pero entran, o sea, no sé, mira, gente que entraron en la política y más cosas, y a mí siempre me impidieron, hasta de un poquito más joven, hasta estar ni tan siquiera, déjame tranquilo en el boxeo y hacer mis cosas, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, una cosa, o sea, se supone que yo soy nieto de una persona conocida, y no solo eso, yo estoy tratando de hacer mis cosas personales yo, y están siempre fastidiando, o sea, no me dejaron crecer en ese tiempo. Y de verdad ustedes me preguntan a veces que por qué yo no estoy en Puerto Rico. Ahí hay gente buena, pero la gran mayoría son una bola de envidiosos. Y el socialismo les quemó el cerebro, y Bad Bunny les quemó el cerebro, y el reggaetón de porquería les quemó el cerebro, y todo ese montón de música porquería y basura. Y las chicas pegándose de cuanta porquería, entonces se reproduce, se quema más el cerebro. Entonces yo tengo que decir estas cosas, porque yo veo, o sea, yo de momento yo veo, oye, mira esto, uno entrando en la política, echando para adelante, haciendo todo. Entonces, conmigo siempre hay una sabienda, una jorobación, que te lo digo que es una cosa increíble. Y todavía a veces los pantalones de escribirme por TikTok. Es impresionante. Ahora, yo lo que les quiero decir, van a tener que hacer muchísima brujería. No les va a funcionar porque la han mandado, no les funciona. Pero van a haber muchos que van a tener muchísima brujería, inclusive los de la cadena Sin Milagro. No sé, van a tener que invertir el dinero de Guille, porque todo eso lo hizo mi abuelo. Sea como sea, siempre ahí será mi abuelo, porque yo no nací en una mata de guineo. Van a tener que tratar de pagarle a todos los brujos del mundo para tratar de que me detengan, porque saben que si yo llego a más, van a quedar no solo ese ministerio, no solo esa gente, sino todo ese país como el país más envidioso de toda Latinoamérica. Es posible una persona que fue Mr. Puerto Rico en el 52, Mr. Norteamérica en el 54, una persona conocida, una persona que hasta si hubiera estado vivo no hubiera dejado que le hubieran hecho monumentos, pero le han hecho esto, y entonces su familia es una basura. Que traten a la familia como una basura. Y no solo eso, ellos siempre estaban en el jueguito de estar con chismes de familia. Y entre familia de otros que no fui yo, sí se comieron el chisme, que yo que me quería quedar con eso cuando él es el que está al frente de todo. Y mira quién se quedó con todo, Tommy Figueroa o Miguel Sánchez Ávila. Sí, después de poco muerta mi mamá, gente en la familia diciéndome que si yo me quería quedar con el ministerio cuando el que estaba al frente era ese tipo. Yo me acuerdo de todo. Entonces, imagínate, mi hermano. Y cuando viene ese tipo a la inversa, porque es así, se gana a gente de la familia mandando chisme de mí, después se enchisman, entonces él venía después conmigo a hablarme mal de mi familia, y ahí yo no le comí el cuento. Cuando me vino a hablar de mi familia, yo no le comí el cuento, pero cuando le hablaron de mí, siempre se comían el cuento. Porque yo soy diferente, y porque yo sé quiénes son ustedes, y porque a quien Dios llamó fue a mí. Sí, no permita que nadie en un ministerio le hable mal de su familia ni que lo pongan en contra de su familia, porque esa es una obra diabólica, una obra de Satanás. Eso lo entendí yo, y por eso el único de toda la familia que predica soy yo, porque está el carácter y uno lo puede entender después. Entonces, imagínate tú, eso son cosas diabólicas, y en eso se la pasaban ese montón de viejos sinvergüenza. Lo único que siempre brillaba era la luz de mi abuelo allá, cuando él oraba y clamaba. Ese montón de sinvergüenza, eso no valía nada. Sí habían 2 o 3 hermanos, pero la gran mayoría un montón de sinvergüenza. Mira a ver cómo siguen el legado, con eso apagado. Amigos, yo les quiero decir algo. Los legados los siguen las personas con llamado, los que Dios llamó a predicar, no coordinadores de eventos que se quieren quedar con ministerios que no son de ellos. Eso no es así, que va a levantarse un predicador y va a estar dominado por ti, Tommy Figueroa. Tú, o sea, ¿qué tú crees que es esto? O sea, nosotros somos los propios líderes de nuestro propio llamado, de nuestro propio ministerio. Tú estás ahí donde Dios te puso, pero te pasó como Satanás. Te engañó. Y Dios a mí me reveló también cuál es el problema y cuál fue el problema tuyo. Entonces, tú no eres predicador. Los ministerios los dirigen los predicadores. Eso no es que un predicador va a tener un jefe que fue coordinador o qué sé yo y que otro lo va a mandar. Eso no es así, compay. Y yo de verdad les deseo mucho éxito, que sigan chupando de la teta de Guille.
hasta que la gallinita de los huevos de oro no dé para nada más. Porque ahí me escribieron, ay sí, pero ellos quizás tienen miedo de que no saben hacer nada más y se van a quedar sin nada. Bueno, pues ahí tienen lo que cosecharon. ¿Y yo? ¿Por qué entonces yo solito, sin nada, sin contacto, sin nada, solito me vine aquí para Estados Unidos y mira cómo vamos? ¿Por qué? Porque yo soy el del llamado. Porque yo soy el líder. Y se revela quién es y quién no después al tiempo. Entonces, lo próximo va a ser que o estarás frente al tribunal de Cristo o frente al juicio del trono blanco y ya no podrás decir delante de Dios que si te hubieras quedado hubieras hecho mejor porque hiciste una porquería. Tan sencillo como eso. Y se los digo. Entonces, esta gente o este tipo de personas se creen que a un líder lo van a mandar. A David no lo mandaban. David era el que daba las órdenes. Y han querido venir con eso. Y a mí no me mandan. Yo soy el que decido. Y el Dios es el que me da la guía. Entonces me querían mantener ahí detrás de una camarita, dominado. Y no solo eso, también parece que en todo un país lleno de envidia ahí, que como que yo me quedé con todo eso, cuando eso es mentira. Entonces imagínate, es una cosa increíble. Y es como algo, ¿verdad? Tan extraño. Porque justamente como que hoy, ya abriéndose una puerta para que yo visite, pues yo voy de visita, se me activaran todas estas cosas. Y no sueñen con pajaritos preñados porque yo para ese país no regreso. O sea, a mí nadie me va a pagar bill, a mí nadie me va a pagar nada y yo no puedo estar viviendo en medio de envidiosos y de gente que también cuando yo salgo me están viendo el carrito de compra a ver hasta que yo compro. Y esos son un montón de envidiosos y se ponen a veces con los chismes de los viejos del ayer. Mandan viejas o mandan gente de su familia a preguntarme de ellos por el caso de TikTok. ¿Cómo que yo soy tonto y no voy a saber que ellos mandaron a preguntar? Y a mí, hasta la misma gente se da cuenta y todo queda por ahí escrito. Pues aquí está de frente. Amigo, lo mío es de frente. Yo no estoy con eso. Y por eso yo creo que mucha gente se molestan porque yo les digo la verdad. Y porque no soy cobarde como ellos, porque yo hago las cosas de frente, yo no las hago de espalda ni nada, y aquí de frente se los digo. Me acosaste, y me acuerdo de todo eso, y solamente con una de las cosas que menciono, todavía hay más, pero yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para estar con esas cosas, pero quizá por algo están sucediendo todas estas situaciones, porque lo más probable es que ya viene por ahí a la vuelta de la esquina lo tuyo. Y que Dios proteja a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, allá en Puerto Rico, porque se ha hablado de años de un temblor. Yo no sé si eso sea o si sea antes, o yo no sé, porque yo no puedo decir más allá de lo que Dios me revela o no. Pero lo cierto es esto, a mí nadie me manda. Y tú nunca fuiste un líder por sobre mí. A ti, tú estabas ahí de vicepresidente o lo que tú quieras, o ahora de presidente, pero eso es entre los tuyos. Pero yo, como autoridad que Dios ha puesto, no te reconozco ni a ti, ni a tu junta, ni a nadie de allá como nadie, porque ante Dios ustedes son un cero a la izquierda. ¿Y qué? Que no saben más nada que hacer, que tienen miedo de... Eso es problema suyo, y cuando se le acabe, ese problema será suyo. Pero se prueba quién era el llamado y quién no. Soy Miguel Sánchez Ávila, mi hermano, y de verdad que yo les digo, mire, Gigi Ávila, ese es un hombre para la historia. Y tú no te has preguntado cómo es esto y cómo es que el nieto está por allí y por acá. Nunca se ha preguntado. Bueno, ahora siempre las cosas obviamente van a salir a la luz, pero yo les digo, o sea, de corazón, van a tener que pedirle un montón de brujos y seguir ahí, porque no se les ha dado, ¿verdad? A algunos por ahí no se les ha dado, van a tener que tratar de hacer un esfuerzo, dale, porque me encanta el desafío, pero los voy a reventar, se los digo. Si son brujerías o son lo que sea, los voy a reventar. Pero también les digo, van a tener que tratar de hacer un esfuerzo, porque si yo llego a mucho más, se van a morir de la envidia y van a quedar como los grandes chismosos. A mí no me vengan a hacer también lo que le hicieron a Maripili, que le decían bruta, que yo no sé qué, a esa muchacha, que es una muchacha que siempre ha sido empresaria. Bruta no es, mira dónde vive ella, mira dónde vives tú. Bruta no es, entonces ahora hace unas cuestiones ahí, ahora mira, le dieron hasta un parade, o sea, así están. Entonces, si yo digo las verdades, el malo soy yo, pero unos días antes o meses antes, cuando yo decía eso, me estaban atacando por TikTok, y mira lo que pasó con Maripili, que son unos hipócritas. A sus propios paisanos los destruyen, les da envidia, si lo ven un poquito más elegante o lo que sea, si ven que echa para adelante, no les gusta que otro esté mejor que ellos, le dan con todo. Y después entonces
cuando por fin el boricua que echa para adelante, después dicen, ese es de los míos, ese es boricua, para que tú lo sepas. Así son. Y así le hicieron también a mi mamá cuando cogió los doctorados. Había una vieja que eso era una cosa que, Dios mío, no la dejaba en paz. Y después estaba y que reconociéndole que es una cosa terrible. Es que parece que son primates. Es una cosa brutal. Son unos primates. ¿Y usted cree que eso Dios no lo castiga y que Dios no lo ve? Claro que sí. Entonces nada, mire, yo los voy a dejar. Y qué rico, ve, yo creo que aquí el calorcito nos ha entonado. Pero estas son realidades. Realidades de realidades. Y ellos allá lo saben. ¿Cuántas veces ellos me suspendieron sin empleo y sueldo por chismes y por boberas que no eran ni siquiera del ministerio? Ese tipo tenía una manía conmigo. El Tommy Figueroa, una vez yo les dije ya, me suspendió sin empleo y sueldo porque uno vino de yo no sé qué, un vecino a hablar yo no sé qué. O sea que todo aquel que le diera la perra gana de ir al ministerio, Cristo vino, Cristo se fue, a hablar de mí, entonces había que organizar la junta de directores para entonces reunir y para entonces suspenderme de cosas que no tienen que ver nada. Tipo, yo a ti te podía demandar, tú tienes que entender que yo no formé un revolú peor por respeto a mi abuelo Gille. Es una cosa brutal. Entonces nada, yo los dejo, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, pero bueno, o sea, van a quedar de aquí, si uno sale más, si uno queda más reconocido, pues Dios muestra. Si yo subo, pero donde Dios me tiene, porque esto no es el final, van a quedar avergonzados. Y no solo ese montón de viejos sinvergüenza, sino también una gran mayoría en ese país. Los míos no. Porque sí, obviamente no tiene nuestra gente allá, pero una gran mayoría como envidiosos. Porque son una bola de envidiosos. Así que nada, yo los dejo. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Y no se preocupen que a veces los que están comentando por ahí, que si Gille Ávila o no Gille Ávila, esos son las mismas familias de ellos. Allá yo trataba desesperadamente de buscar soluciones. Inclusive hasta mismos empleados trataban, yo me recuerdo cuando yo trabajaba allá, de buscar una orientación legal. Y cuando se iban hacia abogados y a otros lugares, se sabía que posiblemente eran familias de ellos mismos o ellos tenían allá sus conexiones y su mafia, gracias a mi abuelo, tenía sus conexiones hacia sus conexiones y le dejaban saber todo. Eso era horrible. Esas son las familias de ellos que escriben ahí. Y claro, yo no me puedo comparar a Gille Ávila porque yo no voy a mantener vago y yo no me voy a dejar robar mi ministerio y mucho menos me voy a dejar que alguien me hable mal de la familia y me voy a ir en contra de mi familia. Y a veces, cuando estaba él en comienzo de su ministerio, iban con cosas. Que si la hija tenía el pelo corto y él la regañaba. Entonces, yo tengo que conocer también, y tú tienes que reconocer a veces los defectos y las cosas que a veces otros dicen. Porque a veces esos chismes lo que son es envidia. Y por eso siempre preguntan que cuál es mi pastor. Sin hablar inglés hacen el esfuerzo para traer el chisme. No te voy a decir cuál es. Pero yo les digo, si a mí me hablan mal de mi familia, yo los voto. Claro, bueno, en ese aspecto nunca seré como Gille. No me dejaré quitar el ministerio. Si me hablan de mi familia, te liquido. Bueno, o sea, te liquido, te saco del trabajo si yo fuera tu jefe. Entonces, claro, en esos aspectos nunca seré como Gille. Y también no tengo 80 años. Tengo bastante energía. Uf, y como me gusta usarla, no te imaginas. Así que yo les digo algo. Si se siguen entorpeciendo algunos por acá, por mi camino, o siguen estando fastidiando, qué sé yo pongo cartas sobre el asunto, porque también me querían unos sinvergüenzas ahí de Puerto Rico, por ahí por TikTok, fastidiar y hacer montaje, y hasta un tipo ahí que estaba vestido, yo no sé, de mujer, una cosa ahí. Entonces ya les mencioné abogado y bajaron el moco, y qué pena, porque ya tenía más o menos aquí pensado en cómo los iba a demandar y les iba a sacar dinero por estarme acosando por TikTok, y bajaron el moco, pues son unos pelados. Sí, te saco dinero y con eso hago campaña y todo el mundo feliz. Mira, allá en Chile están locos de que nosotros vayamos. Invierto. Entonces créeme, claro, en ese aspecto no soy ni nunca seré como Gille. Las autoridades están puestas por Dios, eso sí me lo enseñó Gille, pero sí me enfoqué bien claro. Y aquí por cualquier cosa se demanda, así que cuídense, ¿sabe? Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Les envío, ¿verdad? Muchísimos abrazos y gracias por estar, ¿verdad? Aquí. Y nuevamente les digo, o sea, esta gente a veces que comentan y dicen estas cosas no les hagan caso. Es que son familia de esa gente y por algún lado están enlazados. Es una mafia, yo quiero que entiendan, es una mafia.
es una mafia de enlaces. Y allá critican mucho los amiguitos del alma de los políticos, pero allá hacen eso mismo, los amiguitos del alma. Y que no te extrañas tú que si son tantos amiguitos del alma y tanta está esa cuestión allá en Puerto Rico, ¿cómo es que yo no tuve ningún amiguito del alma o nada de eso? Porque también la envidia los mata, ellos saben el potencial tuyo, ellos ven, ellos te van a perseguir, ellos te van a hacer la vida imposible y cuando llegues a algo van a decir que eres orgullo boricua. Que me lo digan los que siempre me han respaldado, pero los demás no. Entonces yo se los digo, yo no acepto esa hipocresía. No acepto esa hipocresía, a menos que, claro, me hagan como Maripili y me pidan una buena disculpa. Eso sí. Ay, qué feliz, pero la tengo que publicar, una carta. Así que hacia adelante. Yo con este mensaje les puedo decir a todos, eche para adelante. Si tus paisanos no te respaldan o nadie alrededor te respalda, bueno, que paisanos no, pues no somos lo mismo, ¿verdad? Entre algunos no somos lo mismo, pero se lo habla de manera general. Si no te respaldan, siga para adelante, pero después cuando te vengan a decir, ay, que esto, no sea bobo, no se deje y póngalos en su lugar, hable la verdad, dígala de frente para que se estremezcan y para que aprendan, quizás así les pueda salvar el alma porque se van a acostumbrar a ser hipócritas y hay que enseñarles. Dios les cuide, Dios les bendiga, hacia adelante y les mandamos un abrazo a todos. Bueno, muchísimas bendiciones y a disfrutar por aquí del clima. Dios les cuide.